La mejor inversión es la transformación. Cuando nosotros somos transformados, nosotros cambiamos de dimensión, cambiamos de ámbito, cambiamos de capacidad y cambiamos de bendición también. Esa es una realidad. Pasamos el proceso de transformación nos lleva de un estado de limitación a un estado de bendición. La bendición no es casualidad ni le llega a todo el mundo. Esa es una verdad. La bendición es el producto de una decisión. Siempre. La bendición siempre es el producto de una decisión. El asunto es que cómo decidimos. Nosotros decidimos de acuerdo a las emociones. Decidimos de acuerdo a lo que sentimos, pero sentimos de acuerdo a lo que pensamos. Entonces el que transforma su mente, el que renueva su mente, transforma su vida. Y vamos a hablar de eso. Precisamente la transformación no es un evento. La transformación es un proceso. ¿Sí? Es un proceso de transformación que se puede hacer de dos maneras totalmente diferentes. ¿Sí? Puede ser un proceso natural, sufrido y largo. O puede ser un proceso intencionado, agradable y corto. Nosotros decidimos exactamente cómo queremos que sea esa transformación. ¿Sí? O lo hacemos que sea natural, o sea, con los años y para cuando estemos viejos ya vamos a saber unas cuantas cosas más. Natural, sufrido y largo. O nosotros lo hacemos que sea intencional, agradable y corto. Hay dos maneras de ser transformados, hay dos maneras de crecer, hay dos maneras de cambiar, hay dos maneras, ¿sí?, de alcanzar las metas y lograr el éxito. Entonces, nosotros vamos a decidir cuál de las dos deseamos. Y hoy quiero hablarles un poquito acerca de qué es el desarrollo personal, qué es este proceso del que tanto se habla, pareciera que está de moda y muchos lo manejan desde la teoría, lo verbalizan, pero el hecho de experimentar la verdadera transformación es lo que produce la bendición, ¿no? El desarrollo personal es un proceso de sanidad emocional, tiene que ver con sanar al pasado. Todas las experiencias traumáticas del pasado, todo aquello que nos dolió, ¿sí?, y que ahora seguimos sufriendo y que afecta nuestras emociones y nuestro comportamiento, nuestro liderazgo y nuestros resultados, que tiene que ver con el pasado. Porque hemos intentado construir un gran edificio sin primero construir profundos cimientos. Los cimientos son el pasado de nuestra vida. ¿Cómo hemos hecho? Hemos perdonado a nuestro padre, ¿sí? Hemos perdonado a nuestro niño interior, nos hemos perdonado a nosotros mismos, hemos tratado con todas esas áreas de temores, de debilidades, de memorias que vienen y corrompen nuestro buen ánimo. O seguimos todavía influenciados por las cosas tristes y dolorosas que sufrimos en la infancia. El desarrollo personal es también un proceso de autoconocimiento. Si notan, la primera parte del desarrollo personal tiene que ver con el pasado. Esta parte del desarrollo personal tiene que ver con el presente, ¿sí? El autoconocimiento. El que no se conoce a sí mismo no se puede regular. Y el que no se puede regular a sí mismo no se puede liderar. Y el que no se puede liderar a sí mismo jamás podrá liderar a otros. En otras palabras, trabajamos en el pasado, sanar nuestro pasado, arreglar cuentas con nuestro pasado, reinterpretar nuestra historia dolorosa. Entonces podremos trabajar y conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué soy como soy? ¿Cuál es mi temperamento? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué soy tímido? ¿Por qué soy inseguro? ¿Por qué tengo baja autoestima? Entre otras cosas. Entramos en el proceso del presente, que es el autoconocimiento, y el desarrollo personal tiene que ver también con el futuro. En otras palabras, el proceso de preparación y superación para el futuro y el liderazgo. Trabajamos pasado, presente y futuro. Eso es el desarrollo personal. Algunos le llaman desarrollo humano. El desarrollo personal es un desarrollo integral que integra espíritu, alma y cuerpo. Esas tres partes son indispensables, ¿sí? Están interconectadas y hay una dinámica entre esas tres áreas en nosotros. Nosotros somos seres integrales formados de esas tres partes. La pregunta sería, bueno, ¿y para quién es esto? ¿Quién necesita desarrollo personal? ¿Por qué estoy aquí yo? Bueno, la verdad es que el desarrollo personal lo necesitan todos aquellos que hayan tenido una experiencia traumática en la vida, ¿sí? La necesitan también todos aquellos que no hayan perdonado o no se han perdonado a sí mismos. O sea, no han manejado el proceso del perdón de la manera correcta.
Autoperdonarse es lo más difícil que existe. Perdonamos al ofensor, el ofendido perdona fácilmente, pero difícilmente se perdona a sí mismo. Y el que no se perdona a sí mismo no se ama suficiente, y el que no se ama suficiente no puede amar a los demás. Y entonces vive en un círculo vicioso del desamor, ¿sí? Y yo les he dicho en algunas ocasiones, debemos de salir del círculo vicioso, ¿sí?, de la enfermedad y la toxicidad y entrar al círculo virtuoso de la construcción y de la salud. Entonces, ¿quién lo necesita? ¿Quién haya tenido experiencias dolorosas y no las ha tratado? ¿Quién necesite perdonar y no ha perdonado? Aquellos que creen que perdonaron, pero los efectos todavía están ahí. El resentimiento, el rencor, la ira. ¿Por qué? Porque no han aprendido el proceso completo del perdón. El proceso completo del perdón, ¿sí?, que es el perdón racional y el perdón emocional. En estas clases les enseñamos, hacemos ejercicios. ¿Cómo es que podemos nosotros hacer eso? ¿Por qué nos comportamos de manera iracunda en ocasiones? ¿Quién más necesita este entrenamiento? ¿Quién más necesita estos diplomados? Aquel que tenga algún temor, alguna inseguridad o algunas expresiones de timidez que no le permiten desarrollarse y atreverse a hacer cosas que muchos otros sí se atreven y sí logran. ¿Quién más necesita este? Aquellos que deseen tener una mejor vida, vivir una vida plena. No le hablo de felicidad, porque la felicidad es temporal. La felicidad es un estado emocional de altibajos, pero la plenitud es un estado, ¿sí?, en el que vamos siempre avanzando hacia arriba, que incluye la satisfacción. ¿Sí? Es parte emocional, parte racional, es una parte integral, es un estado de ser, es una dimensión de vivir donde no importa lo que suceda, nosotros vemos el mundo de colores. Mientras otros ven el mundo blanco y negro, nosotros, ¿sí?, lo vemos de colores. ¿Por qué? Porque vivimos una vida plena. Mientras otros tienen mala actitud, nosotros logramos tener buena actitud. Mientras algunos ven lo negativo, nosotros vemos lo positivo. Mientras unos ven la desesperanza, nosotros vemos la esperanza. ¿Para quién más es? Estos entrenamientos son para las personas que deseen tener la capacidad de manejar la expresión de sus emociones. Muchos de nosotros, ¿sí?, por razones de las heridas del pasado que no hemos sanado, somos explosivos, somos iracundos, somos corajudos, nos conflictuamos constantemente con las personas que nos rodean. Y a veces preguntamos ¿por qué? Si yo no soy malo, yo no soy de mala voluntad, pero en muchas ocasiones, aunque seamos buenos, ¿sí?, reaccionamos visceralmente desde el temor y entonces reaccionamos agresivos con los demás y destruimos lo que nosotros mismos estábamos tratando de construir. Los niños que amamos tanto en la casa, los maltratamos, la esposa o el esposo o nuestro equipo de trabajo. Y entonces, con la intención queremos construir, ¿sí?, pero con la falta de desarrollo personal destruimos lo que siempre hemos querido construir. Entonces, ¿cómo manejamos nuestras emociones? Conociéndolas. ¿Qué tipo de temperamento soy? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Estoy reaccionando desde la razón, desde la emoción o desde la víscera? ¿Por qué soy así? ¿Quiénes más necesitamos estos entrenamientos y estos diplomados acreditados? Las personas que desean vivir una vida más saludable. En otras palabras, recuerde que hay una asociación, ¿sí?, una interconexión bastante profunda entre la salud emocional y la salud física. La mayor parte de las personas que son enfermizos o que tienen una tendencia a enfermarse constantemente pueden vivir totalmente saludable. ¿Quiénes más necesitamos? Los que deseamos tener mejores relaciones interpersonales. Los que deseamos eliminar los conflictos, los que no queremos vivir así como el pez globo que va lleno de espinas así, que va caminando y todo el mundo le saca la vuelta. Obviamente no hablo de nosotros, pero hay gente que es así. Y es bueno aprender a detectarlos para sacarles la vuelta, pero también es bueno vernos al espejo y darnos cuenta si el que pica no soy yo. Porque todos tenemos buenas intenciones, no estuviéramos aquí si no fuese de esa manera. Tenemos buenas intenciones, pero nuestra capacidad y nuestra recursividad para el control de las emociones no es suficiente para que sea correspondiente con las buenas intenciones. Hasta Pablo dijo, lo que no me gusta hacer, eso termino haciendo. Fíjese nada más. Hablamos nosotros
de la importancia del desarrollo personal, porque solamente teniendo una mejor calidad de vida tendremos una mejor calidad de organización. Porque la gente que nos sigue son el reflejo de lo que nosotros somos. Se oye como feo a veces. Y cuando veo a la gente que me sigue me digo, ay Dios mío, creo que necesito seguir en este proyecto de desarrollo personal. ¿Quiénes más? ¿Sí? Las personas que desean aumentar sus oportunidades y sus posibilidades en la vida. Recuerde que entre más saludable emocionalmente es la persona, mayor influencia tendrá. Y el que tiene mayor influencia tiene mayor poder, tiene mayor arrastre, tiene mayor atracción de las personas y mayor capacidad de retención también. Todo aquel que desee ser un mejor líder y tener mejores resultados, ¿sí?, necesita seguir desarrollando su personalidad. Hay dos maneras de hacerlo. Y nosotros podemos escoger cómo lo queremos hacer. Lo podemos hacer cómodamente estudiando. O podemos hacerlo sufriendo. Porque la vida nos enseña, ¿eh? La vida sí nos va a enseñar las lecciones que necesitamos aprender. Pero cómo duelen las lecciones de la vida. Decía alguien, si tú crees que la educación es cara, intenta la ignorancia. Si tú crees que duele estudiar, intenta el dolor de no estudiar. Y vaya que si yo me he dado cuenta, cuántas cosas he dicho, Chihuahua, hubiera estudiado esto mejor y no lo hubiera tenido que aprender con dolor de los golpes de la vida. Y yo creo que no soy el único, posiblemente aquí haya alguien más, por lo menos uno, que ha pasado por lo mismo. Nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar. Dijo alguien, tú decides hasta dónde quieres llegar dependiendo qué tanto quieres estudiar. Y cuando le hablo de estudio no le tengo que hablar de una educación formal, tienes que entrar a la universidad, no siempre se puede, pero el estudio, ¿sí?, y el análisis y el autoanálisis nos permiten un crecimiento acelerado que nos lleva a lograr las metas en un proceso más fácil y mucho más corto. ¿Qué beneficios tiene el desarrollo personal? Lo primero que yo diría es que nos benefician dos áreas. El área personal, o sea, soy un mejor yo. Y en el área de liderazgo hago a otros que también sean mejores. Mejores en todas las áreas de la vida, ¿sí? Los beneficios son, soy un mejor yo y el otro, logro que otros sean mejores. Les quiero platicar un poquito acerca de lo que nosotros le llamamos los planes de formación. Planes de formación en este proyecto que tenemos con Luis y con todos ustedes que están aquí, al cual los queremos invitar, es la temática o el plan de estudios, que ya si ahorita les platico un poquito más de los detalles. Manejamos dos vertientes, digamos. Una de ellas es desarrollo personal y la otra es liderazgo. En la vertiente del desarrollo personal, algunos de los temas que producen una transformación real, porque nosotros hemos abandonado el enfoque teórico y hemos centrado en el enfoque práctico. Creemos que mucha teoría se convierte en carga, pero la práctica se convierte en posibilidad y en poder. Cuando hablamos del desarrollo personal, hay algunos temas que quisiera compartirles y que son temas que tratamos nosotros una vez al mes. Nosotros le llamamos módulo a una clase o a cada curso que tomamos una vez al mes. Es de 4 horas en algunos lugares. Creo que Luis había comentado que dos días de 2 horas, ¿verdad? Cada día. Un módulo, mire, le voy a platicar un poquito así rápido acerca de qué temas tratamos. Uno de ellos es el lenguaje de la buena comunicación. Aquel que tiene muy buenas ideas pero no las puede comunicar, nada va a lograr. ¿Sí? Aquel que tiene muy buenas ideas, pero no las puede comunicar, nada va a lograr. Pero aquel que tiene una idea, pero la sabe comunicar, ¿sí?, todo lo puede alcanzar. Henry Ford dijo claramente, yo no soy un genio para pensar ideas, pero soy un genio para comunicar y otros las piensen. Entonces, en este módulo hablamos de un tema que se llama los 5 lenguajes del amor. La gente que se motiva por medio de palabras, la gente que se motiva por medio de abrazos, la gente que se motiva por medio de tiempo de calidad, la gente que se motiva, o sea, las 5 razones que hacen sentir bien y motivan a las personas.
Otro tema que tratamos en este módulo es los mecanismos de defensa. ¿Por qué hay gente que se enoja? ¿Por qué hay gente que se va? ¿Por qué hay gente que se conflictúa y choca unos con otros? Aprender nuestros mecanismos de defensa. Cuando nos sentimos o percibimos que estamos en algún peligro físico, relacional o de cualquier clase, ¿por qué reaccionamos como reaccionamos? Cuando nosotros entendemos, ¿sí?, dónde tenemos los botones de nuestras reacciones, entonces los podremos regular. El estilo de comunicación. Hay 3 tipos de personas. Usualmente los que tienen una comunicación pasiva. ¿Sí? La comunicación pasiva son aquellos que no dicen nada, que se aguantan y que no se quejan, pero de repente se van. Y cuando se van, dices tú, ¿por qué se fue? No, pues es que estaba incómodo, pero nunca habló. El pasivo permite que otros lo pisoteen y pasen por encima de él. Tenemos la comunicación agresiva. La agresiva es todo lo opuesto. Este agresivo se la pasa insultando, culpando a otros, levantándoles la voz, faltándoles al respeto y cuánto. Y el agresivo pisotea a los demás y te los corre. Pero hay una línea en medio del pasivo y el agresivo que se llama la comunicación asertiva. El asertivo dice las cosas como son, ¿sí? Como se deben de decir, cuando se deben de decir y siempre con la intención de construir. Esto vamos a estar viendo en el primer módulo, que es ya en este mes, que, oiga, nos abre una panorámica y decimos, Dios mío, haber sabido esto, mi liderazgo se hubiera disparado hace mucho, porque recuerde, la primera razón por la cual nuestros equipos y nuestros grupos no crecen como deberían de crecer, no tienen nada que ver con la competencia, no tienen nada que ver con el mercado, no tienen nada que ver con la crisis económica que estamos viviendo, tiene todo que ver con nuestro liderazgo. Nosotros como líderes hemos de entender eso, reconocer esa responsabilidad y hacer los cambios necesarios. El cambio del grupo siempre será dependiente del cambio del líder. Yo lo reconozco, yo lo acepto. En los tiempos que mis grupos, que mi liderazgo ha sufrido, digo, ya entiendo ahora por qué había sufrido mi liderazgo. No era la culpa de ellos, es que me veían a mí. Y yo creo que el primer paso para el cambio es reconocer la necesidad del cambio. Es sabio aquel hombre que sabe que constantemente tiene que estar aprendiendo. Es sabio aquel hombre que sabe que tiene que estar cambiando siempre. Otro de los temas que a mí me apasionan y que a usted le van a apasionar es descubrir el temperamento. Desde el modelo de Hipócrates. Obviamente no estoy tratando de utilizar términos de la psicología ni nada de eso. Queremos hacerlo muy práctico. Pero colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. Conocer a nuestra gente, cuál es su temperamento. ¿Por qué unos se pelean mucho? ¿Por qué unos quieren liderar? ¿Por qué otros no quieren liderar? ¿Cómo ubicar a las personas en las labores perfectas de acuerdo a su temperamento para que produzcan los mejores resultados con la mejor actitud? Sí, porque poner a las personas equivocadas es como querer jugar al ajedrez y no saber que cada pieza se mueve de una manera diferente. Entonces, módulo 1, vemos esos temas que van a estar geniales. En el siguiente, la familia como sistema. Esto tiene que ver con sanar mi pasado. Todos sufrimos en la infancia, algunos más que otros. Algunos nos fue como imperia, decimos acá. O sea, algunos nos fue poquito que peor. Entender la historia de mis padres, de mis abuelos, me ayuda a sanar la mía. Y hacemos un ejercicio, hacemos tareas, hacemos un ejercicio, un dibujo, una ilustración donde vamos poniendo quién se casó con quién, por qué se casó, por qué se divorció, qué sucedió. Porque recuerde que las generaciones se repiten. A menos que a conciencia alguien decida aprender y hacer algo diferente para que la bendición o la maldición no pase de una generación. Y no se me asuste cuando le hablo de bendición y maldición. No crea que le hablo de hechizos, de ninguna cosa de esas. No le hablo de eso. Recuerde que nosotros decidimos si nos va bien o nos va mal. Eso es la bendición o la maldición. Y lo decidimos desde las decisiones que nosotros tomamos. Pero repito, decidimos de acuerdo a lo que creemos y una creencia está hecha de un conjunto de pensamientos que hemos considerado que son una verdad. La realidad es que muchos de los pensamientos que nosotros tenemos son limitantes. Son pensamientos empequeñecedores, pensamientos de no puedo, pensamientos de está difícil, pensamientos de no me lo merezco, autosabotajes y muchas cosas más. Y eso es lo que nos tiene detenido. Recuerde que quien pone el límite de nuestro éxito no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros.
En el módulo 2 hablamos de este familiograma, hablamos de la personalidad. ¿Me comporto como un león? ¿Me comporto como una nutria? Si usted piensa en los animalitos y se da cuenta cómo son cada uno, hay gente que son leones, le gusta el control, le gusta la dominancia, le gusta organizar, le gusta. Y hay otros que son nutrias, les gusta la fiesta, les gusta el ambiente, les gusta ser amigos, atraen muchas personas, son excelentes reclutadores, pero son bien desorganizados. ¿Sí? Unos son muy organizados, otros son totalmente desorganizados. Y así vamos a ver cada una de las personalidades y las características de cada uno. Y mire lo que hacemos ejercicios. Luego cuando usted los ve que van llegando a la oficina o cuando usted platica con ellos, dice, estoy hablando con un león, así que como estoy hablando con un león, me comporto de esta manera porque sé cómo puede reaccionar. Y al león no se le mete el dedo en la boca. Usted ya sabe eso, ¿verdad? Si usted le mete el dedo a la boca al león, ya sabe qué le va a pasar. Le va a mochar todo el brazo. Entonces, entender exactamente con qué tipo de personalidad estamos nosotros tratando nos ayuda a tener un comportamiento, ¿sí? Uno que nos proteja a nosotros, pero también que los motive a ellos. Eso es, cuando usted se dé cuenta de esto, va a ser una maravilla y ahora va a ver a la gente y en lugar de verles la cara así va a decir, este es el león, este es una nutria, este es un castor y así los va a ver a cada uno de ellos y entonces fácilmente puede manejar el liderazgo. Con los hijos en la casa es exactamente lo mismo. Hay que saber cuál es león, cuál es nutria, cuál es castor y cuál es labrador y así los va identificando y sabe por qué cada uno se comporta como se comporta. El otro tema que a mí me apasiona y tengo muchos años dando es la resolución de conflictos. Prevención y resolución de conflictos. Todos ustedes que trabajan en grupo saben a qué me refiero, ¿verdad? O sí saben qué es eso. Los conflictos organizacionales, ¿sí los conocen? Yo creo que sí, ¿verdad que sí, Liz? Tal vez en alguna ocasión te han platicado de algún conflicto organizacional en algún lugar. Las divisiones organizacionales, los abandonos organizacionales y los conflictos o los choques organizacionales. Porque hay tres tipos de personas ante un conflicto, ante un problema o una discrepancia. Las personas que cuando hay una discrepancia, cuando no están de acuerdo, ¿sí? Se van. Ya se le viene uno a la mente, ¿verdad? Las personas que cuando no están de acuerdo chocan y se pelean. Y las personas que cuando no están de acuerdo no dicen nada, nada más se quedan calladas, pero no hacen nada. Tres tipos, hay que detectarlas, hay que saber cuáles es para saber de antemano cómo van a reaccionar y poder ayudarles también. Resolución de conflictos le va a servir para el resto de la vida, para todo o cualquier área en la que usted se encuentre. En el módulo 3 hablamos de dejar atrás el pasado. Que mi triste pasado no afecte mi brillante futuro. Que mi triste pasado no afecte mi brillante futuro. En otras palabras, mi futuro no será dependiente de lo que me sucedió en el pasado. Porque mi pasado no me sirve para que me afecte, solamente para que me enseñe, para ver desde dónde vengo y todo lo que he logrado y lo que voy a lograr. ¿Cómo dejamos atrás el pasado? Que no nos arrastre el sentimiento de abandono, de sufrimiento en la infancia, de abuso, de violación y de todas esas cosas que vamos arrastrando por la vida y nos hacen sentir poca cosa. Eso es una mentira. Recuerde que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la manera en que pensamos acerca de nuestro pasado. Yo no puedo cambiar lo que me sucedió, pero sí lo puedo reinterpretar. Cuando yo reinterpreto las cosas, ¿sí? Entonces automáticamente las vivo de diferente manera. Lo que nos afecta no es lo que sucedió, sino la historia que nos contamos acerca de lo que sucedió. Eso es lo que nos afecta. Entonces vamos a aprender a contarnos una diferente historia. Es que a mí me abandonó mi papá. No, la vida me preparó para el éxito. Yo me cuento una historia totalmente diferente, por lo tanto la siento diferente y reacciono diferente. Y lejos de ser un mediocre, me convierto en un exitoso. Con la misma historia. Vamos a aprender a escribir historias diferentes. Vamos a ver nuestra historia dolorosa y la vamos a convertir en una historia exitosa. Todos tenemos la capacidad de hacer esto. Sanar al niño interior. Aquellas voces que nos hablan. Tú no sabes, tú no vales nada, tú no sirves. Acuérdate lo que te dijo tu papá, acuérdate lo que te decían en la escuela. Hay que sanar esas voces, eliminarlas para poder cambiarlas nosotros, ¿sí? ¿Cómo enfrentamos el remordimiento? ¿Qué es el remordimiento? Hay gente que vive cargada. Recuerde que el remordimiento y la culpa es una carga que no produce absolutamente nada, solamente alenta nuestro paso al éxito.
Eliminar las cargas por medio del autoperdón. Y el autoperdón se logra por la autojustificación. La autojustificación es justificar todas aquellas fallas y todos aquellos errores que hemos tenido en la vida sin validar los hechos. Cuando usted aprende esta fórmula va a decir, Dios mío, qué fácil me perdono ahora. Ojalá hubiera aprendido esto hace muchos años. Porque hay mucha gente que no se atreve a hacer cosas, ¿sí? Porque no se siente digno, ¿sí?, de vivir mejor. El inconsciente lo está traicionando constantemente y lo está saboteando y le está diciendo, tú no sirves, nunca vas a llegar a nada. Tu papá tenía razón, que no servías, por eso te dejó, por eso te abandonaron, por eso tu mamá te decía aquello. Pero nosotros empezamos a cambiar totalmente eso y nuestra vida empieza a cambiar. Eliminaremos entonces la culpa y la vergüenza. En el módulo 4 vamos a hablar acerca de la disciplina. ¿Por qué nos resistimos a las disciplinas? La psicología nos enseña que nos resistimos a las disciplinas porque tenemos una confusión en la mente y relacionamos la palabra disciplina con la palabra castigo. En la infancia nos hablaban de disciplina y nos castigaban. Entonces ahora cuando nos queremos disciplinar a estudiar, nos queremos disciplinar a hacer cualquier cosa, a hacer ejercicio, a comer saludablemente, nos resistimos a la disciplina porque no entendemos que la disciplina no tiene nada que ver con castigo, tiene todo que ver con discipulado. Cuando lo aprendamos, vamos a disfrutar hacer cambios en nuestra vida. Luego hablamos acerca de la formación de carácter. La diferencia entre temperamento, carácter y personalidad nos va a dar una luz así bien amplia que nos va a ayudar a entender, ¿sí?, a las demás personas con las que trabajamos. Recuerda que primero nos lideramos a nosotros mismos y después lideramos a los que nos rodean. Este tema a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con enfrentando las crisis en la vida. Hay dos tipos de crisis, ¿sí? Las crisis de las etapas de la vida, que son normales. La crisis de la pubertad, la crisis de la juventud, la crisis de la primera novia, la crisis del matrimonio, la crisis del primer hijo, la crisis del divorcio, bueno, los que pasan por allí, la crisis del recasamiento, la crisis de la edad media, ¿cómo se dice? Middle age, la mediana edad, de los 40 y algo, ¿sí? Cuando nos empezamos a quedar peloncitos, cuando ya las muchachas no voltean a vernos, o los señores ya nos dicen, hola guapa, ni nada, y nada, de nada. Y entonces y entramos en otra crisis, y luego entramos en la crisis del nido vacío. Esas son crisis que ya son preestablecidas, pero que todos pasamos por esas crisis, ¿sí? Cuando la pancita ya con las 10 lagartijas que hacemos todos los días no se quita como quiera. Y todas esas cosas nos llevan a crisis que en muchas ocasiones escondemos o negamos, pero que ahí están y nos afectan. Pero hay otro tipo de crisis. Las crisis que se les llama circunstanciales. Las crisis circunstanciales son el resultado de algún tsunami, algún terremoto, algún accidente, algún choque o algo que sucedió de repente y que no esperábamos y que nos mete en una situación de pensamiento y emoción negativa y entramos en crisis. ¿Cómo se maneja la crisis? ¿Sí? La crisis se convierte en crisis solamente en la medida que no estamos preparados para ello. ¿Sí? Por ejemplo, la crisis económica para muchas personas, ¿no? ¿Qué es la crisis económica? Yo no sé si hay alguien más que la conozca. Yo conocí la crisis económica también, y bien de cerquita. Y la crisis económica, ¿para quién es crisis? Pues nada más para el que no tiene el recurso. Si tiene el recurso, entonces no hay crisis. Es exactamente mismo con todas las crisis emocionales. El que no tiene el recurso emocional entra en crisis. Es que me veo feo. Sí, pero si yo tengo un recurso emocional, que me vea feo a mí no me importa absolutamente para nada. Pero si yo soy sentido porque no tengo recursos emocionales para el manejo y digo, ay, es que nadie me quiere, todos me están viendo feo, y los demás no los veo, pero seguramente que también me ven feo y seguramente me hacen gestos y seguramente están hablando de mí. Era como cuando yo llegué a los Estados Unidos y no sabía inglés y veía a las personas que estaban hablando y yo me imaginaba que estaban hablando de mí. Y no era el problema de ellos, era mi problema, era mi falta de recursos, ¿sí?, para el manejo de las emociones. Hablaremos acerca de la procrastinación. ¿Por qué posponemos las cosas siempre para el último momento? ¿Cuáles son los temores? ¿Sí? ¿Cuáles son las inseguridades? ¿Y cuáles son las incomodidades que nos llevan a posponer las cosas y luego andar la carrera haciendo todo el último momento? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo podemos eliminarlo? En el módulo 5 hablamos de este tema que me llama la atención, la autoestima.
Mire, en gran parte, su desarrollo personal, su calidad de vida y la calidad o la altura, más bien dicho, de su liderazgo serán dependientes de su nivel de autoestima. La autoestima es la calificación que nos damos a nosotros mismos inconscientemente todos los días en 5 diferentes áreas de la vida. ¿Sí? Nos calificamos cómo nos vemos, nos calificamos nuestra capacidad para el trabajo y la producción, nos calificamos nuestra capacidad para tener relaciones saludables con las demás personas, para atraer y retener personas. Nos calificamos en 5 diferentes áreas todos los días y nos comparamos con los demás. Y en la medida que nos vemos en relación a las personas de las que nos rodeamos, así nos sentimos nosotros. O nos sentimos seguros y capaces y vamos y hablamos con los desconocidos y todo, o nos sentimos intimidados por ellos. La intimidación no viene de la persona con la que hablamos. La intimidación viene de nuestra pequeñez. Dijo alguien, no es su grandeza, es mi percepción de mi propia pequeñez. Entonces, recuerde que lo que yo pienso de mí determina qué tan atrevido soy. Lo que yo pienso de mí determina lo que puedo alcanzar y lo que puedo lograr. No es lo que los demás piensan de mí, es lo que yo pienso de mí. Recuerda que el que cree que puede tiene toda la razón, pero el que cree que no puede también la tiene. La autoestima, vamos a hacer obviamente en todos los módulos hay test y nos vamos descubriendo a nosotros mismos. Hacemos un test de autoestima. Oiga, mucha gente le pregunta, ¿tú qué tal te estimas? Oh, sí, yo tengo muy buena autoestima. Y cuando hacen el test, descubren que la verdad, ese era el factor que había estado limitando su éxito. Hablaremos acerca de qué es la timidez. ¿Por qué somos tímidos? La diferencia entre la timidez y la inseguridad. La timidez, ese estado intrínseco del ser. Esa comodidad con nosotros mismos, pero incomodidad para con los demás. El asunto es que este mundo está hecho 99.99% de otros y solamente un 1 de mí. O sea que somos seres que necesitamos dejar de ser tímidos para poder alcanzar nuestras metas. Otro de los temas de salud emocional tiene que ver con la pérdida y el duelo. ¿Cómo reaccionamos cuando perdemos algo? El duelo no es solamente cuando perdemos a un familiar, cuando alguien fallece. Ahora que todos hemos perdido este año cantidad de familiares, personas queridas. No solamente ahí se da un duelo. Se da un duelo cuando perdemos influencia, cuando perdemos respeto de alguien, cuando perdemos liderazgo. Se da duelo cuando perdemos gente o seguidores que estaban en nuestros equipos. Y entonces si no aprendemos a pasar por un duelo, el dolor se empieza a acumular en nosotros. Y la fe en nosotros mismos y la capacidad de creer en nosotros mismos empieza a menguar y se va haciendo cada vez menos. Tenemos que pasar por un proceso de duelo, pero hay que hacerlo de manera saludable. No podemos vivir un duelo demasiado corto, ¿sí? Ni tampoco un duelo demasiado largo, ¿sí? Hay que entender las 6 etapas del duelo, vivirlas saludablemente y poder salir y decir, ¿sabes qué? Hoy sé más, ¿sí? Y hoy puedo más de lo que sabía y de lo que podía antes de este suceso que me dolió. Por eso recuerde que todas las experiencias dolorosas producen una lección valiosa. Toda experiencia dolorosa produce una lección valiosa, pero solamente la produce cuando nosotros aprovechamos el duelo, aprendemos de él y crecemos por medio de él. Hablaremos también acerca de la esperanza. ¿Cómo vivir con esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿O quién es esa señora, verdad? No, la esperanza. La esperanza es un concepto de la fe práctica, de la fe de los científicos, de la fe, ¿sí? De las personas que creen. La fe es un conjunto de pensamientos y argumentos de peso tan convincentes, ¿sí? Que eliminan todo temor, toda limitación y toda duda y nos hacen capaces de creer que todo aquello que nos propongamos lo vamos a lograr. Solamente con esa mentalidad somos atrevidos, solamente con esa mentalidad somos valientes, solamente con esa mentalidad somos comprometidos, solamente con esa mentalidad podemos avanzar aún en medio de la dificultad. Cuando muchos se caen y se quedan a medio camino, los que perseveran son los que tienen una mentalidad de esperanza y de fe. La felicidad no tiene tanto que ver con las circunstancias que le rodean. La felicidad tiene que ver con los lentes que trae para ver las circunstancias. Así simple y sencillo. Es como nosotros a los niños.
Podemos estar teniendo escasez tal vez en el hogar en algún momento y tienen niños chiquitos de 2, 3, 4 años y el niño como quiera come, el niño como quiera tiene, le compra su juguetito, lo que sea, y él ni idea tiene de lo que está pasando. Bendita inocencia, ¿verdad? Nosotros podemos vivir también felices, podemos vivir bien a pesar de las circunstancias. Recuerde que la felicidad del hombre no es circunstancial, es racional. ¿Sí? El hombre es feliz en la capacidad, ¿sí? en la medida que es capaz de pensar. Hablaremos acerca de la amargura, el resentimiento. La amargura, el resentimiento y el cinismo. ¿Por qué hay gente que es cínica? ¿Usted conoce alguno? No apunte aquí para el cuadrito de enseguida ni nada, pero usted sabe que unos están apuntando así, ¿verdad? Y otros así, y otros así. ¿Por qué hay gente que es cínica? Porque el cinismo es producido por la amargura. El cinismo es producido por el resentimiento. El cinismo es producido por aquellas personas que no han hecho el trabajo de sanar. No han hecho la tarea. Sí, no han hecho la tarea. ¿Sí? De trabajar, de hurgar en su pasado para saber qué les duele y corregir aquello que les duele. A todos nos ha dolido algo en la vida. ¿O no es cierto? A todos nos ha dolido algo en la vida. El asunto es cuando convertimos el dolor en sufrimiento. Una cosa es sufrir y otra cosa es tener una dolencia. La dolencia no la podemos evitar, pero el sufrimiento sí. Vamos a aprender la diferencia y vamos a eliminar todo dolor que hemos convertido en sufrimiento. Vamos a vivir una vida saludable y vamos a recordar lo que dolió solamente para poder crear un testimonio de cómo sanamos nosotros. Recuerde que todo lo malo que nos sucedió tenía un propósito y el propósito siempre es bueno. Pero el que no entiende el propósito del dolor, el que no entiende el propósito de las cosas malas que le sucedieron, las sigue sufriendo permanentemente. El que lo entiende ahora las explota. Esa es mi historia. Y empieza a cambiar nuestra mentalidad. Y ¿sabe qué? En la medida que nosotros desarrollamos una capacidad para eliminar la amargura, el resentimiento y el cinismo, nace en nosotros una actitud positiva, proactiva, atractiva, que recluta automáticamente a las personas porque todo mundo está buscando a alguien que le atraiga para poder seguirlo. Pero eso nace solamente de la razón, que produce una emoción, que produce una actitud, que produce un comportamiento. Haremos un test de amargura. Porque si yo les preguntara aquí a todos ustedes, ¿cuántos están amargados? Nadie levanta la mano. Les garantizo. A ver, levanten la mano todos los que estén amargados. No, obvio no, ¿verdad? Pero cuando hacemos nuestro propio test, lo llenamos y resulta que sí hay amargura en nuestro corazón. Entonces decimos, wow, con razón. Con razón batallo tanto para reclutar. Con razón batallo tanto para atraer gente. Con razón la gente se me va. Por eso no puedo retener la gente que deseo retener. Porque note, aunque nosotros no aceptemos que tenemos amargura en nuestro corazón, los demás sí lo ven. Entonces hay que sanarlo. Hay que identificarlo para poder sanarlo. El pesimismo es una característica. El pesimismo es una característica, ¿sí?, de las personas que tienen amargura. El pesimismo, lo contrario al optimismo, las personas pesimistas. Usted conoce algunas personas pesimistas, ¿no? Ven la nube y dicen, híjole, no, ya se nos echó a perder el día, va a llover. ¿Por qué se echó a perder el día? Al contrario, todo se va a poner bonito, el agua es vida. Pero hay pesimistas. Hay personas que cuando llega mucho trabajo dicen, híjole, no, qué mal, tengo bastante trabajo. Y otros que decimos, yes, qué bueno que tenemos bastante trabajo. El pesimista y el optimista son como el agua y el aceite, no pueden estar juntos. Nosotros si tenemos y desarrollamos una personalidad optimista, vamos a atraer a las gentes porque el optimismo atrae multitudes. Hablaremos acerca de la inteligencia social, la inteligencia emocional. Entender esto, la inteligencia emocional es la capacidad de entender las emociones, autoconocernos, saber describir nuestras emociones y saber regularlas. ¿Regular las emociones? ¿Qué quiere decir? Pues que te puedes enojar, pero sabes dónde es la medida hasta donde te puedes enojar y ya de ahí para allá ya te pasaste, estás destruyendo algo. ¿Dónde está la línea hasta donde es permisivo incomodarse o molestarse? Y bueno,
Vamos a hablar acerca de la empatía también. La inteligencia social, obviamente, es la capacidad que nosotros tenemos para comprender, conocer a las demás personas y poder motivarlas para lo positivo. La empatía, que es la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás. Pero la empatía desde un punto de vista profesional, cómo lograr ser empáticos y que ellos lo sepan. ¿Cómo manejamos la resistencia al cambio? Hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que está contenta donde está. Está limitada, pero está contenta estando limitada. Ustedes que son líderes, ¿a poco no les desespera a algunas personas a veces? Y dices, uy, no cambia, está igualito que siempre. ¿Sí? La gente se resiste al cambio porque no entienden el beneficio del cambio. La gente se resiste al cambio porque no entienden el proceso del cambio. Y la gente se resiste al cambio porque no entienden los pasos, ¿sí?, para el cambio. Porque creen que solamente existe una zona de confort o de comodidad. Y no entienden que existen 5 diferentes zonas de comodidad. Siendo la más baja la zona de confort de la miseria, donde no tiene nada, de la limitación. Pero siendo la 5ª zona de confort, la zona de la abundancia. ¿En cuál de las 2 zonas de confort quieres vivir? Y hay que llevar a la gente de un brinquito a la otra, de otro a la otra, pero hay que saber exactamente dónde están para saber a dónde los vamos a llevar. 2 zonas de comodidad, ¿sí? La zona de comodidad de la limitación, donde muchos viven por muchos años, algunos ahí se quedan toda la vida, y la zona de comodidad de la abundancia. A mí me gusta más esa, me llama la atención más, no sé por qué. Pero hay que brincar de una a la otra. En ese brinco de una zona de comodidad a la otra zona de comodidad hay un espacio que se llama el espacio de la incomodidad. Ese espacio cuando nos lanzamos a hacer algo que nunca habíamos hecho. Algo que no conocíamos. Nos atrevemos a estudiar algo que no habíamos estudiado. Nos atrevemos a hablarle a alguien que nunca le habíamos hablado. Nos atrevemos a hacer algo que nunca nos habíamos atrevido a hacer. Estamos en el aire brincando y vamos como que volando y nos sentimos inseguros, incómodos, pero luego aterrizamos y caemos en la siguiente zona de comodidad. Y luego ves para abajo y dices, Dios mío, que hice 30 años allá en aquella miseria abajo. Pero ¿qué cree? Hay otra más arriba. Y una vez que vamos agarrando confianza, decimos, ¿sabes qué? Yo soy como las ardillas voladoras, me brinco de uno a otro y ya estoy de ahí. Y una vez que me acomodo de ahí, empiezo y brinco a la otra. Y aprendemos y hacemos una costumbre y una práctica cómoda el estar brincando a la siguiente zona de comodidad. Ya no podemos seguir en la zona de incomodidad de la limitación. Movámonos a la zona de comodidad de la abundancia. Entonces, cambiamos de zona de comodidad. Otro de los temas que trataremos en el módulo por ahí 8 va a ser el manejo del estrés, la ansiedad y la depresión. Y todas las enfermedades que son producidas por esos estados anímicos, el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Cómo eliminamos el estrés? ¿Cómo eliminamos la ansiedad? ¿Y cómo eliminamos la depresión? Todos los pensamientos generadores, ¿sí?, de estrés y los liberadores de estrés. ¿Qué nos da el estrés y qué nos puede quitar el estrés? También la relación entre el pensamiento, la emoción y la salud física. ¿Cómo eliminamos la angustia, los estados angustiosos en los que muchas personas viven? Hay muchas personas que viven en angustia, temor del qué será mañana. Cuando nosotros controlamos lo que somos hoy, tendremos gran capacidad de percibir lo que viene mañana. Emociones negativas a evitar. Oiga, cantidad de emociones, ¿sí?, que nosotros tenemos que nos hacen daño y nos destruyen. Vamos a ver los 8 tipos de emociones. Las personalidades, la dependencia y la codependencia. Oiga, este es un tema maravilla, porque hay personas que son dependientes y personas que son codependientes. El líder es dependiente o codependiente en ocasiones también, porque hay personas que las llevas de la mano y van contigo y las sueltas y se te caen, porque son dependientes. Cuando nosotros como líderes creamos gente dependiente, ¿sí?, cuando necesitamos control, cuando no sabemos delegar, cuando queremos tener el micromanagement de todas las cosas, entonces creamos gente que es dependiente. En el momento que no estamos nosotros, nada se sigue haciendo como debe ser. Y luego, ¿cómo manejamos la pena y el dolor? La pena y el dolor. ¿Cómo superamos la pérdida? ¿Cómo eliminar los pensamientos culpógenos que nos acusan constantemente y que nos acompañan como un dedo que nos va apuntando diciendo que no valemos la pena? Y luego, el perdón, camino a la libertad. Es así como un resumen corriendo de cada uno de los temas que estaremos viendo en estos 10 módulos en este año.
Y cuando empecé a estudiar esto, existió una transformación total en mi vida. Así que si quiere que su vida cambie, cambie lo que tiene en su mente.